y no tengan ningún inconveniente. Bien, vamos a empezar. Me presento, mi nombre es Olenka Celada. Disculpen porque el día de hoy no estoy con cámara encendida. He tenido un problema, pero ya para la próxima semana va a estar habilitado, entonces para que me puedan conocer y yo también poder conocerlos a ustedes, ¿no? Y poder llevar las clases un poco más dinámicas, poder intervenir, me puedan consultar, yo pueda responder, en fin, que sea un poco más, más hasta cierto punto humano, ¿no? Tratar de que la virtualidad no sea un impedimento. Entonces vamos a empezar. Bien. Bien, vamos con las funciones químicas para el curso de CTA, bueno, Ciencia, Tecnología y Ambiente para su grado. Tenemos en esta unidad el tema de funciones químicas. Y para esto tenemos que saber en primera instancia qué es una función, ¿no? O en qué se basa justamente este concepto de funciones químicas. Entonces, una función química es un conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas y químicas semejantes y similar modo de formarse, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que vendría a ser una fusión química, ¿no? Básicamente comparten el mismo modo de formación y también hasta cierto punto comparten propiedades físicas. Dentro de las funciones químicas tenemos funciones químicas inorgánicas, dentro de las cuales vamos a hablar de la función óxido. Ahora, ¿qué es la función óxido, no? La función óxido son los compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento más el oxígeno. Ojo, nos dice de un elemento, o sea, de cualquiera, ¿no? Ya sea metal, no metal, en fin, las características que pueda tener este elemento no nos importa, más el oxígeno. Y el oxígeno es lo que justamente le va a dar el término óxido. Entonces, eso nos tiene que quedar bastante claro, ¿no? Y vamos a justamente resultar en un óxido básico, que acá ya nos especifica de qué se trata, ¿no? Resultan de la combinación de un metal más el oxígeno. Ya nos especifica entonces, ¿no? De manera más clara de un metal. Entonces nosotros en nuestra tabla periódica lo que vamos a hacer es identificar cuáles son metales, cuáles son no metales, cuáles son ternarios, cuáles son minerales, en fin. Entonces, de esa manera, ustedes en su tabla periódica, al diferenciar los que son metales, van a decir, ah, bueno, entonces este metal más el oxígeno será un óxido básico, ¿no? Entonces, ese va a ser el resultado. Y justamente este es el esquema, ¿no? Que se promulga o está establecido justamente para el óxido básico. Un metal más el oxígeno igual o nos va a dar un óxido básico. Eso es lo que tienen que ustedes saber y les tiene que quedar bastante claro, ¿no? Si se le pregunta en un examen, en un cuestionario, cuál es la formación o de qué resulta el óxido básico, por ejemplo, de un metal más un oxígeno, ¿no? Eso es bastante claro. Después de esto vamos a ver cuál es la formulación y la nomenclatura. Entonces, para ello vamos a ver que según la nomenclatura clásica, se utiliza la palabra genérica óxido, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene una sola valencia. Ahora, si el metal tiene dos valencias, se le hace terminar en oso e ico y se actúa con su menor y mayor valencia respectivamente. O sea, vamos a concluir en esto. En primer lugar, empieza con óxido de el nombre del metal, ¿no? Entonces, por ejemplo, óxido de aluminio, ¿no? Queda. Pero si este es en este caso que solamente tenga una sola valencia. Pero en el caso de que tenga dos valencias, de 2 a 3 valencias, es más, puede tener hasta 5 valencias, vamos a identificar con qué valencia lo están presentando, con la menor, con la mayor
con la intermedia, ¿cómo será, no? Si es que lo presentan con la menor, oso. Y si lo presentan con la mayor, ico. Entonces, eso es justamente la regla que se establece para la nomenclatura, es decir, para el nombre que se le va a dar al compuesto, ¿no? En este caso tenemos tres ejemplos, ¿no? Para poder diferenciar cada uno de ellos, en el cual vamos a poder encontrar justamente al aluminio como metal, más el oxígeno, que de por sí tiene valencia 2. Las valencias ustedes lo van a encontrar también en su tabla periódica. En la tabla periódica, en el cuadradito donde está justamente el elemento químico, en este caso, por ejemplo, el aluminio, te aparecerá ahí justamente su número atómico, su peso atómico y su valencia. Entonces, en la mayoría de ejercicios que vienen de aquí en adelante, para lo que tiene que ver con química, se trabaja justamente con la valencia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que más o menos aprenderse, ¿no? No de toda la tabla periódica, pero sí por lo menos de los elementos más conocidos y más trabajados. Entonces, en este caso vamos a tener el aluminio que tiene una sola valencia más el oxígeno y que nos va a dar aluminio y oxígeno, ¿no? Ahora, entre cruzados, el 2, la valencia 2 del oxígeno pasa como subíndice del aluminio. Ahora, el aluminio tiene una valencia 3, va a pasar hacia el otro lado como 3, como subíndice del oxígeno y se nos va a presentar de esta manera. Y finalmente, ¿cuál va a ser su nombre? Óxido de aluminio. ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia, que es el 3. No tiene más, no hay 1, 2, 3, 4, 5. No, solamente tiene una. Por eso es que su nombre, el nombre del metal, se mantiene tal cual como es su nombre. Ahora, en el segundo ejemplo tenemos al fierro más el oxígeno. En este caso, el fierro va a tener dos valencias, va a tener valencia 1 y va a tener valencia 3. En este caso, 1, al ser su valencia menor, va a tener justamente su nomenclatura como óxido de fierro oso, ¿no? Ferroso, que es justamente lo que le va a dar el nombre, es que está utilizando la valencia número 1, que ya no se coloca porque está sobreentendido. Ahora tenemos al fierro nuevamente con el oxígeno y vamos a tener en este caso que está utilizando su valencia mayor, que vendría a ser el 3, ¿no? Porque hacer el cruce, y tenemos acá el fierro de 2, el oxígeno con el subíndice 3 y va a ser óxido férrico. Entonces, ICO, la terminología que se le aplica cuando utiliza su valencia mayor, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que vamos a plantear. Por ejemplo, también puede ser nitrógeno, ¿no? Nitrógeno, entonces si tenemos su menor valencia, podría ser óxido nitroso, ¿no? Y también podría ser, si es que utilizamos la mayor valencia, óxido nítrico, ¿no? Entonces hay ese tipo justamente de diferencia, pero es por la valencia que se está utilizando, ¿no? Eso es lo que lo va a hacer prácticamente cambiar a este óxido básico, ¿no? Ahora tenemos al óxido ácido, que son también llamados anhidridos. Ahora, estos resultan de la combinación de un no metal, ojo, aquí es un no metal, más el oxígeno, ¿no? Y acá justamente nos presenta la fórmula bastante clara. No metal más oxígeno, finalmente, ¿qué nos da? Nos da un anhidrido. Entonces, en el anterior era un metal más el oxígeno y ¿qué nos daba? Un óxido básico. En este caso tenemos un no metal más oxígeno anhidrido, ¿no? Entonces, por más que parezca hasta cierto punto, si escuchamos hidri, pareciera o nos da la idea de que sea agua, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna molécula de agua, solamente tenemos al oxígeno. Ahora tenemos la formación y nomenclatura, que es básicamente la clásica, ¿no? Vamos a tener la clásica, que se utiliza la palabra genérica anhidrido, seguido del nombre del no metal, según los casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso número 1, si el no metal tiene una sola valencia,
se le da la terminación ico. Tenemos acá, por ejemplo, el boro más el oxígeno. Se hace el cruce, tenemos el boro sub 2, O sub 3, y tenemos anhidrido bor ico, ¿no? Es en el caso de que tenga solo una valencia. Algo que es diferente en el óxido básico, porque si recordamos, en el óxido básico se coloca el nombre tal cual, ¿no? Entonces, en cambio acá no, acá se coloca ico, ¿no? Así no sea el mayor, el menor, solo cuando es de una sola valencia. Ahora tenemos en el caso 2, ¿no? O en el segundo caso, cuando el no metal tiene dos valencias, se le da la terminación oso, ¿no? A la menor valencia e ico a la mayor valencia. Eso que se repite prácticamente con el óxido básico, ¿no? Tenemos en este caso el carbono más oxígeno. En este caso va a ser anhidrido carbonoso. ¿Por qué? Porque está utilizando su valencia número 1. En este caso tenemos el carbono, dice anhidrido carbónico. Ahora también sigue utilizando en este caso la única valencia que tiene, ¿no? La única valencia, entonces es por eso que el nombre no cambia, o mejor dicho, se le coloca el ico, ¿no? Como, mejor dicho, porque es no metal y es con oxígeno carbónico, que es justamente estamos cumpliendo con esta regla que también nos está indicando acá, ¿no? Cuando tiene una sola valencia. Ahora, tenemos un tercer caso, que es si el metal tiene tres valencias. Si el metal tiene tres valencias, vamos a ubicar la menor, la intermedia y la mayor. Cuando utilizamos la menor, será hipo, el nombre del no metal, oso. Si utilizamos la valencia intermedia, solo será el nombre del no metal, oso. Con el fin, o mejor dicho, sus últimas tres letras va a ser oso. Si estamos trabajando con el de mayor valencia, el no metal, ico, ¿no? O sea, varía la parte final del nombre porque se le modifica, ¿no? Ya sea oso o sea ico. Entonces, vamos ahorita a ver, no sé, ustedes si tienen, por ejemplo, ejemplos acerca de este, bueno, acá están los ejemplos. Muy bien, tenemos el azufre, por ejemplo, que está representado con su elemento que es la S, más el oxígeno, y tenemos acá el anhidrido. En este caso, vamos a seguir la regla que nos está indicando, ¿no? Acá, que dice menor hipo, el nombre del no metal, oso. Intermedia, oso, mayor, ico. Entonces acá nos vamos a ver. Está utilizando su menor valencia, entonces, ¿qué sería? Anhidrido hiposulfuroso, ¿no? ¿Por qué? Porque está utilizando la menor valencia de todas. Entonces, acá vamos, seguimos, anhidrido sulfuroso. ¿Por qué? Porque igual está utilizando la intermedia, ya no está utilizando la última, perdón, la primera, que es el 1, si no está usando la intermedia. Ya le está quitando, ya no estamos colocando el hipo, solamente estamos colocando el sufijo oso. Ahora tenemos nuevamente el azufre y en este caso con el oxígeno, y al cambiar, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá hay un cambiazo, ¿no? Se le pasa esta valencia al azufre y pasa su valencia mayor el azufre al oxígeno, es por eso que varía acá, tenemos 1, 2 y 3. Entonces, en este caso ya tenemos el anhidrido sulfúrico, ¿no? ¿Por qué? Porque está utilizando su mayor valencia, ¿no? Entonces tenemos menor valencia, hiposulfuroso. Tenemos la valencia intermedia, sulfuroso. Tenemos la mayor valencia, sulfúrico.
¿no? Entonces, eso tiene que quedar bastante grabado en nuestro cerebro, ¿no? Para poder denominar justamente cada uno de los compuestos que vamos a poder determinar. Ahora tenemos un cuarto caso. En el cuarto caso tenemos cuando el no metal tiene 4 valencias, ¿no? Entonces, en el caso de que tengamos 4 valencias, como les repito, en su tabla periódica ustedes van a poder identificar cuando tenga 4, cuántos tienen 1, cuántos tienen 2, cuántos tienen 3, cuántos tienen hasta 5 pueden tener, ¿no? Pero justamente se trabaja acá en este caso, por ejemplo, cuando tiene 4 valencias. En este caso, al menor se le considerará como hipo, el nombre del no metal, oso. Tenemos a la menor intermedia, solamente finaliza en oso. Tenemos a la mayor intermedia, termina en ico. Tenemos a la mayor y termina en hiper, el nombre del no metal, ico, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en el ejemplo. En este caso tenemos al cloro. El cloro tiene 1, 3, 5, 7, 4 valencias. Entonces, como nos indica justamente el cuadrito o la regla, ¿no? Para poder darle nombre, vamos a terminar, vamos a hacer el cruce, que del oxígeno pase el 2 para acá, del cloro pase el 1 para acá, y finalmente, ¿qué queda? Cloro sub 2 y O. Entonces va a ser anhidrido, si es el menor, hipocloroso, ¿no? Según cómo está la regla. Tenemos nuevamente acá el cloro, pero en este caso ya está utilizando su valencia 3, ¿no? Hacemos el cruce de nuevo, este 2 se va para acá, el 3 se viene para acá, y queda el cloro sub 2, oxígeno 3. Y va a ser anhidrido clor oso, porque es el menor intermedio. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos el cloro más el oxígeno, pero el cloro utilizando su valencia 5. Entonces, tendremos acá cloro sub 2, oxígeno 5. Y ya estamos en la mayor intermedia. Entonces, ¿qué utilizaremos? Solo el ico. Anhidrido clórico, ¿no? Utilizando el ico. Ahora tenemos también el cloro y el oxígeno nuevamente. Y en este caso, el cloro ya está utilizando su valencia 7. Nuevamente, hacemos el cruce. Este 2 se viene para acá y este 7 que está acá se pasa para acá y finalmente vamos a tener cloro sub 2, oxígeno 7. Y va a ser anhidrido, según lo que nos indica acá el mayor, empieza con hiper, el metal, clor, ico, clórico. Entonces, anhidrido hiperclórico. Entonces, de acuerdo al reglamento, estamos bien, ¿no? Estamos bien, hemos entendido hasta ahí, se realiza un cruce justamente de valencias para poder denominarlo. ¿Cómo lo denominamos? Y en caso se trata justamente de un no metal con un oxígeno, será anhidrido, empezará con anhidrido sí o sí. Ahora, si tiene 4 valencias, va a ser hipooso, va a ser oso, va a ser ico y va a ser hiperico, ¿no? Ahora, si en caso solamente tenía una valencia, ico. Si tenía 2, oso e ico. Si tenía 3, teníamos oso, ico y perico, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que se tiene que quedar en ustedes, pues, ¿no? Y eso prácticamente es la práctica, ¿no? Para eso ustedes que van a tener justamente su práctica, su cuestionario, su, su examen, ¿no? Van a poder practicar de tal manera que se van a equivocar lo más probable, ¿no? Y si no, genial, ¿no? Para eso se supone que tienen que practicar con la ayuda de su tabla periódica, porque en la tabla periódica está todo, ¿no? Todo lo que necesitas para poder desarrollar cualquiera que sea el ejercicio que nos estén presentando
en química. Es un buen soporte. Bien. Ahora tenemos la función hidróxido. Entonces, en primera instancia estábamos viendo al óxido básico, ¿no? Después hemos estado viendo los anhidridos y ahora vamos a la función hidróxido. Dentro de esto vamos a tener que son compuestos ternarios que se caracterizan por presentar en su molécula un grupo funcional llamado hidroxilo, ¿no? Que es este famoso OH, y resulta de la combinación de un óxido básico más el agua. Entonces, eso es lo que tenemos justamente en este esquema, ¿no? En este cuadrito. Entonces, tenemos a un óxido básico más agua y esto finalmente, ¿qué nos va a dar? Un hidróxido. Ahora, en cuanto a la formulación y nomenclatura, se nombra empleando la palabra genérica hidróxido, seguido del nombre del metal según la forma del óxido respectivo. Ojo, dice el nombre del metal. Entonces, sí o sí, vamos a trabajar con metales para la función hidróxido. Ahora, vamos a ver los ejemplos que se nos presentan. Y vamos a tener al elemento metal más popular de todos, que es justamente el aluminio. También tenemos al sodio, tenemos al plomo y tenemos al fierro, ¿no? Entonces ya ustedes podrán, mediante su tabla periódica, identificar cuáles más son metales y decir, a ver, ¿y si lo trabajo con este? O con este, o con este, o con este. Entonces, ya de acuerdo a eso, ustedes van a ir practicando, pues, ¿no? A ver, y si este lo trabajo con esta valencia y no con la otra, o con todas, o con esto, ¿qué nombre le pondré? Le puedo poner este, le puedo poner el otro. Todo ese tipo de práctica que ustedes puedan realizar es justamente factible para que puedan aprender mejor, ¿no? Y cualquier duda, como tiene mi número de teléfono, consultar, me pueden hacer saber y y no va a haber ningún tipo de problema. Bien, continuamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora justamente es el tema de los ejemplos, ¿no? Y acá en el ejemplo tenemos el aluminio con prácticamente su resultado, ¿no? O mejor dicho, este compuesto que más agua nos va a dar justamente el grupo hidróxido, ¿no? Entonces, vamos a ir justamente a pasar nuevamente los resultados, ¿no? En este caso tenemos el aluminio con valencia 2, el oxígeno con valencia 3, nuevamente el hidrógeno con 2, acá el hidrógeno con 4, ¿no? Entonces vamos a tener 3, 4 por lo menos, y vamos a hacer un cruce, igual del mismo modo, y finalmente vamos a separar solo y únicamente al grupo hidroxilo, que es en este caso el OH, ¿no? Tenemos que lograr separar solo y únicamente al OH del compuesto en general, ¿no? Que se está estableciendo para poder llamarlo, de acuerdo a la nomenclatura, hidróxido de aluminio. Porque eso es justamente lo que se quiere determinar, ¿no? El nombre específicamente. Entonces, como se nos decía específicamente, la palabra general va hidróxido, sí o sí va hidróxido. Entonces, ustedes cuando tengan su práctica, cuando tengan su examen o algún cuestionario y justamente les venga así, ¿no? AL, entre paréntesis, OH, sub 3. ¿Cómo se llama? En primer lugar, BSOH, hidróxido. Sí o sí ya va hidróxido. D, eso es lo que tú vas a averiguar.
En este caso, el Al, ¿qué es? Vendría a ser el aluminio, ¿no? Entonces, ¿hidróxido de qué? De aluminio. En este caso tenemos nuevamente al sodio, ¿no? Sodio sub 2 más, bueno, tiene un oxígeno. ¿Por qué? Porque es un anhidrido. Entonces, sí o sí tiene que tener oxígeno. Más o H2O, ¿no? En este caso tenemos al grupo hidroxilo, que es justamente el OH, ¿no? Y en este caso también al Na, que vendría a ser el sodio. ¿Y cómo se llama? Hidróxido de sodio. No hay más, ¿no? Ahora tenemos, en este caso, al plomo, ¿no? Tenemos al plomo con oxígeno, es un anhidrido de plomo. Tenemos también el agua, ¿no? Y vamos a separar justamente el grupo hidroxilo, que vendría a ser el OH, ¿no? El plomo, ¿y cómo se llama? Hidróxido plumboso. ¿Por qué plumboso? A ver, ¿alguno de ustedes me puede indicar por qué tiene la terminología en oso? Nadie puede darme una idea de por qué es plumboso, por qué no es plúmbico, por qué no es hidróxido de plomo, simplemente. A ver, yo sé que ustedes son chicos muy hábiles, entonces me pueden explicar, ¿no? Me pueden decir por qué. No sean tímidos, chicos, pueden opinar sin problema, porque está bien equivocarse, ¿no? Si es que lo hacemos, no hay problema, nos corregimos y se nos queda para siempre. Entonces, bueno, ya que nadie puede opinar al respecto, tenemos el final, ¿no? Y terminando justamente con este ejemplo final, les voy a explicar por qué, ¿no? Por qué es pulvoso, por qué el otro es férrico. Entonces, lo mismo prácticamente ha pasado con el fierro, ¿no? En este caso, tenemos al fierro, que es Juan Gil, creo que levantaba la mano. A ver, Juan Gil levantó la mano, quiere opinar. Bien, eh, vamos continuando, ¿no? Y acá en el fierro, del mismo modo, ¿no? Tenemos justamente el cruce, la unión del oxígeno con el hidrógeno, para que finalmente nos dé la formación eh, del, del grupo hidroxilo. Entonces vamos a tener hidróxido, ¿qué? Hidróxido férrico. Ahora, ¿por qué férrico y en el otro plumboso? ¿Y por qué no hidróxido de fierro nada más, ¿no? O fierroso o algo así. En este caso, vamos a justamente diferenciar, ¿no? Si hablamos de la terminación oso, estamos hablando de que tiene la menor valencia, la más chiquitita, ¿no? En este caso tendrá, ¿cuál? La uno, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no se ve nada, ¿no? No hay nada adicional en sí. Entonces, ese es justamente la valencia que está utilizando el plomo. Sin embargo, el fierro está utilizando su valencia mayor, ¿no? Es por eso que sí o sí le da la terminación ico, ¿no?
por eso, porque está utilizando la valencia mayor. ¿Por qué? Porque ya les dije, ¿no? La regla es que se nombra de acuerdo a la valencia que está utilizando. Bien, ahora tenemos la función ácido, ¿no? Y en la función ácido existen dos clases de ácido. Tenemos al ácido hidrácido, ¿no? Que resultan de la combinación de un no metal, alcogéneo y halógeno, más el hidrógeno. El no metal actúa con su menor valencia. Entonces, eso vendría a ser justamente por qué se da la función del ácido hidrácido, ¿no? Entonces, resulta de la combinación de un no metal, alcógeno o halógeno, más el hidrógeno. Y ese va a ser justamente el resultado. Ahora vamos a lo que vendría a ser la función y nomenclatura. Se usa la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal terminado en hídrico. Entonces, tenemos acá tres ejemplos. Tenemos el cloro, el hidrógeno, finalmente va a formar el HCl y va a ser el ácido, porque nos indica que tiene que ir antes, clorhídrico. Entonces tenemos acá uno metal, ¿no? Y como dice terminado, sí o sí tiene que terminar ahí, hídrico. Entonces, clor de cloro, hídrico. Ahora lo mismo prácticamente va a pasar con el siguiente ejemplo, que vendría a ser el bromo más el hidrógeno y va a ser un ácido bromhídrico, ¿no? Cómo van cambiando prácticamente las palabras, los conceptos según en cada grupo que ellos se puedan encontrar. Y finalmente tenemos al azufre, ¿no? Al azufre y el hidrógeno, y este de acá va a ser un ácido sulfhídrico, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que captar justamente de esta función ácido, ¿no? Que sí o sí se encargan de unir a un no metal más un hidrógeno, ¿no? Dándole pase a qué? A un ácido hidrácido. Bien, tenemos ahora el ácido oxácido. Se produce de la combinación de un anhidrido más el agua. Y tenemos justamente la formulación y nomenclatura que se nombra usando la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos. ¿A qué se refiere con prefijos? Antes de que inicie la palabra. Sufijos, ¿a qué se refiere? A después que se termina la palabra, ¿no? Ahora tenemos cuáles son los prefijos, hipo e hiper. ¿Cuáles son los sufijos? Oso e ico, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a comprobar. Y acá tenemos justamente el CO2, ¿no? El famoso compuesto CO2 que está en cada lugar donde nosotros estemos habitando, ¿no? Porque es justamente lo que emiten, lo que emitimos nosotros en realidad, después que ingresa el oxígeno, lo utilizamos para nuestras células y lo expulsamos, vendría a ser dióxido de carbono. Así como también lo que expulsan los carros, ¿no? También el CO2, entre otros gases y componentes. Más el agua, ¿no? En este caso, cuando se hace justamente el cambio, ¿no? Va a pasar justamente el CO2 para este lado. Tenemos acá dos oxígenos más un oxígeno, van a ser tres oxígenos. Solamente hay un carbono, muy bien, el carbono se queda solo y el hidrógeno justamente con dos, ¿no? Y ahora el carbono está utilizando su mayor
o su menor valencia? ¿O es su única valencia? A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Será la mayor valencia? ¿Será la menor valencia? ¿O será la única valencia? Bien, chicos. Entonces, siempre hay que recordar nuevamente el hecho de que sea ICO, quiere decir que utiliza su mayor valencia o que puede ser su única valencia, ¿no? Y si hablamos de oso, estamos hablando de su menor valencia, básicamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente? Tenemos SO3, que prácticamente vendría a ser el sulfuro, el azufre, perdón, el oxígeno y su valencia 3, ¿no? Más agua. Y finalmente su compuesto va a ser el ácido sulfúrico. Y finalmente tenemos el cloro, ¿no? Con el oxígeno, igual del mismo modo. Y básicamente va a ser un ácido hiperclórico. ¿Por qué? Porque está utilizando su mayor valencia, ¿no? Eso es lo que sí o sí se les tiene que quedar. Ahora tenemos la función sal. ¿Qué vamos a ver en la función sal? Básicamente son de dos clases y tenemos las sales aloideas, ¿no? Compuestos binarios que resultan de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido. Entonces aquí ya se va mezclando todo lo que hemos visto hacia atrás, se va mezclando, ¿no? Un ácido hidrácido más un hidróxido, una sal oxisal más agua. Entonces, este tipo de reacciones, ¿no? De prácticamente eh, el conjunto de elementos reaccionando entre sí es lo que nos va a dar justamente este resultado, que van a ser las sales aloideas. Y tenemos la formación y nomenclatura, ¿no? Dentro de la formulación y nomenclatura es base en realidad saber qué componentes tenemos dentro de ellos, ¿no? Tenemos en este caso un ácido hidrácido, el ácido clorhídrico, ¿no? Más un hidróxido que sí o sí tiene que tener OH. Sí o sí tiene que tener OH. Entonces, finalmente, después de la reacción, vamos a obtener que la sal, ¿no? En este caso, el cloruro de sodio, más el agua, ¿no? Y se le va a atribuir justamente solamente ese nombre, el cloruro de sodio, ¿no? ¿Por qué cloruro? Porque justamente nos está indicando acá que tenemos que colocar que finalice en uro, ¿no? Eso es justamente lo que le da la caracterización al ser sal, ¿no? Entonces, ahora pasamos a lo que vendría a ser el ácido hidrácido. Tenemos al hidrógeno con el bromo más el magnesio con el OH. También reaccionan también estos componentes entre ellos y finalmente vamos a tomar al bromuro de magnesio. Ahora, en este caso, también el nombre del metal sigue estando igual, sin embargo, el bromuro, ¿no? Ya cambió. ¿Por qué no se quedó como bromo de magnesio? ¿No? Porque aquí nos está indicando que justamente va a ser una sal aloidea, ¿no? Entonces, esa es la forma, la manera, cómo se desarrolla y a veces nos preguntamos, pero ¿cómo? ¿Por qué lleva este nombre? Ahí está la razón, ¿no? De acuerdo a las reglas justamente que dieron nuestros antepasados para poder estudiar esto, ¿no? Hoy en día, después de todos sus análisis y la forma más que todo cómo poder diferenciar cada uno de estos componentes y de estas reacciones. Tenemos también finalmente el selenio plumboso, ¿no? ¿Por qué oso? ¿No? Ya sabemos, es justamente porque utiliza su menor valencia.
selenioro, ¿no? Se le agrega el uro, ¿por qué? Al no tener, al no metal del ácido correspondiente, seguido al nombre del metal, ¿no? Por eso. Y tenemos también las sales oxisales, ¿no? Que resultan justamente de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido, ¿no? Tenemos a un ácido oxácido más un hidróxido. Y justamente aquí vamos a tener su representación, ¿no? Es un ácido ácido más un hidróxido que también puede ser de manera general una sal oxisal más agua, ¿no? Ahora, ¿cuál vendría a ser su formulación y nomenclatura para nombrar las sales oxisales que se emplean en la siguiente tabla? ¿No? En este caso tenemos el ácido terminando en, o bueno, empezando con hipo y terminando en oso. ¿Cuáles son? Obviamente las que son menores, ¿no? De ahí la que le sigue terminará solo en oso, la que le sigue solo en ico y finalmente en hiperico. Ese es un ácido terminando en. Ahora la sal terminando en sería hipo, tal, hito. Finalmente hito, ato, hiper, ato, ¿no? Entonces en este caso tenemos a nuestros amigos los ejemplos para poder entenderlo mejor. De todas maneras, ustedes, ¿no? Cualquier duda que puedan tener o cualquier ejercicio que justamente tenga que ver y quieren corroborar si está bien lo que han hecho, si justamente se acaba captada la idea, ¿no? Me lo hacen saber, me consultan y no, no hay problema, chicos. Bueno, ahora vamos a ver estos ejemplos. Y justamente de lo que se les hablaba, ¿no? En este caso utilizan simple y llanamente carbonato, ¿no? Ese ato. ¿Por qué ato? ¿O qué significa ato? Que esta es una sal terminando en prácticamente su mayor valencia, ¿no? Una de sus mayores valencias. Y la que ya es la valencia mayor es la hiperato. Entonces, por eso se coloca carbonato, ¿no? De calcio. Ahora, el fierro, también tenemos hiperclorato, ¿no? Clorato férrico. Ahora es hiper, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su máxima valencia, la mayor, la más grande. Entonces, hiperclor de cloro, ¿no? Ato. Ahora, férrico. ¿Por qué? Porque el fierro no está trabajando con su valencia, o mejor dicho, está trabajando también con su valencia o su mayor valencia, ¿no? Por eso tiene la terminación de ico. Ahora tenemos justamente este compuesto que es el hidróxido de sodio, más, en este caso, unos sulfatos, ¿no? Y también se van a unir, se van a desglosar, van a reaccionar. ¿Y qué se va a obtener? Un sulfato de sodio. ¿Cuál es la terminación? Ato. ¿Qué quiere decir ato? Que puede ser su valencia intermedia, la que está utilizando, simple y llanamente, ¿no? Y de sodio, ¿por qué? Porque prácticamente a este metal, o bueno, no se le está considerando como una valencia mayor a 1. Y finalmente tenemos este compuesto, ¿no? Que también va a ser que el fosfato de calcio, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente se está determinando, ¿no? Y hemos aprendido varios términos y justamente la nomenclatura, porque a veces podemos ver en el ejercicio así tal cual literal, ¿no? Por ejemplo, y el sulfato de sodio, y del sodio, cuáles son sus números atómicos, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí o sí, te acordarás y dirás, ah, sí, claro. Entonces, se da de esta manera. Muy bien, chicos. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Que haya quedado
que haya quedado alguna duda, que no se haya entendido, que ustedes están practicando y que prácticamente haya quedado una duda más que todo, pues, ¿no? Pueden consultarme, tienen mi número de teléfono, ¿no? Ahora voy a tomar un screen, todavía no se retire, para poder ver quiénes son los que están presentes dentro de la reunión y poder corroborar su asistencia. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, me lo puede hacer saber, no hay problema. Bien, chicos, entonces prácticamente estamos quedándonos ahí, ¿no? Con lo que vendría a ser las generalidades de lo que vendrían a ser las funciones específicas de los elementos químicos en las reacciones, ¿no? En las reacciones que se pueda dar y justamente cuáles son los que se va a obtener. Y esto es básicamente parte de qué? De las funciones químicas, ¿no? Las funciones que puede tener de manera específica cada uno de los elementos, compuestos y moléculas formadas, ¿no? Muy bien, chicos. En todo caso, de no haber ningún tipo de consulta adicional, creo que ya nos podemos retirar, ¿no? Por favor, nos retiramos todos porque va a ingresar también otro grupo a sala, ¿no? Entonces, para evitar justamente que se mezcle, se combine, nos retiramos, por favor. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que haya sido hasta cierto punto satisfactoria, bastante comprensible. Y si no, como de todas maneras, le vuelvo a repetir, me pueden consultar al respecto, ¿no? No tengo ningún tipo de problema. Bien, chicos, un gusto grande. Espero ya poder verlos a partir de la otra semana, ¿no? De una manera un poco más cercana. Muchas gracias. Pueden retirarse. Chao, Miss, buenas tardes. Ya, hasta luego.